Bienvenidos a Relatos Extraños. Soy paramédico. En una ocasión, casualmente, mi mamá y mi vecina estuvieron en el hospital ISSSTE, en el de Tacuba. Ambas ingresaron con 2 días de diferencia en ese hospital. La vecina por un cáncer y mi mamá por una anemia que se le presentó. Un día, al salir de servicio, fui a ver a mi mamá y a la vecina, y ambas me contaron que había pasado algo muy raro. Las dos me dieron la misma versión. Me dijeron que una enfermera les llegó a dar sus dosis, pero que unos minutos después llegó otra enfermera a darles los medicamentos. Ambas le dijeron a la segunda enfermera que ya había ido otra. La única diferencia es que la vecina me dijo que la enfermera le dijo: nos vemos mañana. Y a mi mamá le dijo: ya no tardan en darla de alta, señora. Al día siguiente, mi vecina murió. Estuve trabajando en el área de cocina de un hospital. Así es que la primera semana fue como de entrenamiento. Me enseñaron a utilizar los carritos, me dijeron por qué pasillos debería de llevarlos y también me dijeron que podía utilizar el ascensor, solo que sería más fácil utilizar esos carritos en los caminos que teníamos de acceso que eran paralelos al ascensor. En algunas ocasiones sí iba a ser necesario utilizar el ascensor, sobre todo si el carrito era muy pesado, si llevábamos muchas charolas. En uno de esos días me tocó el turno en la tarde. Salía hasta las 11 de la noche. Y como a eso de las 10 de la noche, mi jefa me dijo que la acompañara a recoger algunas charolas. Así es que ella llevó un carrito y yo llevé otro. Y nos fuimos por todas las áreas recorriendo cada pasillo y cada habitación. Ya que recogimos las charolas pendientes, veníamos platicando de regreso. Y nos quedamos parados. Ella me comentó que si quería podíamos utilizar el ascensor. Yo le dije que como ella decidiera. A fin de cuentas ella me dijo que no, que mejor nos iríamos por uno de los pasillos de acceso que quedaban al lado de los ascensores. Para esto ya era bastante tarde. Ya no había nadie en los pasillos, éramos las únicas que seguíamos laborando y las únicas que se escuchaban nuestros pasos. Ya no había nadie en los pasillos. Solo podíamos alcanzar a escuchar algunos murmullos de las enfermeras que hablaban muy bajito en el área donde ellas estaban, en la recepción. Así es que nos dirigíamos hacia los pasillos para ir a entregar las charolas, cuando de pronto se activó el ascensor que estaba en el piso de arriba. Mi jefa me volteó a ver y me dijo que se le hacía muy extraño porque en el pasillo de arriba ya habíamos terminado nuestra ronda nosotros y pues no debería haber nadie. Así es que esperamos a ver quién bajaba por ese ascensor y precisamente se detuvo en el piso de nosotros. Déjenme decirles que ese hospital es de 4 pisos. Y el ascensor se detuvo y abrió sus puertas, pero no había nadie. De la misma forma se volvió a cerrar y volvió a subir. Y escuchamos cómo abría sus puertas. Mi jefa y yo solamente nos volteamos a ver muy
contrariadas. Ella me dijo que ella ya tenía casi 10 años trabajando ahí y que no me asustara por eso, que era común ver ese tipo de cosas en los hospitales, que tal vez el ascensor había recogido a alguien que nosotros no podíamos ver y que lo fue a dejar al piso de arriba. Yo hacía mi servicio social en el Hospital Metropolitano en Monterrey. Era mi hora de salida, así es que cuando ya me iba, uno de mis compañeros me dijo que si podía hacerle un favor, que si podía ir a dejarle un paquete al señor encargado de la morgue. Yo le dije que sí, así es que bajé. Ya casi a mediados del pasillo me topé con una señora que noté que se tocaba mucho la cabeza. Tenía como un gesto de dolor. Yo me le quedé viendo y le pregunté si se encontraba bien. Y me dijo, me duele mucho la cabeza. Así es que la mandé a que se registrara en recepción. Nunca pensé que fuera algo raro toparme con personas y más en esa área y por esos pasillos. Seguí mi camino y llegué a la puerta de la morgue y toqué. Me abrió el señor, el encargado, y me dijo que pasara porque él también me iba a entregar unos documentos para que yo se los llevara a mi compañero. Y en ese momento volteé y en una de las planchas alcancé a ver a la señora que me había topado y ya tenía la autopsia realizada. Y sí, ya traía la incisión de la cabeza. No sé, más que miedo, me dio mucha tristeza por ella. Yo trabajo con adultos mayores y me han pasado muchas cosas, pero te voy a contar 2 relatos de los que más miedo me han dado. El primero es el siguiente. Llegué a la casa de una señora de 96 años que vivía sola. Su hija me explicó más o menos de qué se trataba el servicio y me comentó que podía hacer uso de lo que yo quisiera en el departamento y por ende me podía dormir donde yo quisiera. Estaba en la recámara de la señora y otra más, además de que había 2 salas. Yo decidí quedarme la primera noche en la habitación de la paciente, pues para ver cómo dormía, porque no tenía mucha información. Ella casi no se movía nada y no se despertó en toda la noche. Pero a mí me costó trabajo conciliar el sueño porque sentí que el colchón antiescaras estaba en el último nivel. Se movía muy rápido y el motor hacía mucho ruido. Total, que al otro día me levanté, arreglé a la paciente, la llevé al desayunador, le hice de desayunar y mientras ella comía, yo fui a tender su cama. Ahí recordé lo del colchón y quité las cobijas para revisarlo y de paso pues bajarle un poco el nivel. Pero me llevé una gran sorpresa. No había ningún colchón antiescaras. Toda la noche dormí en un colchón normal y jamás supe por qué se movió y de dónde era el sonido de lo que yo creía que era el motor, pero que no se volvió a escuchar ya después. La segunda historia es la siguiente. Yo estuve en un servicio, también en el domicilio de la paciente, de una mujer con Alzheimer y cáncer. Y esa mujer siempre repetía la misma historia de su vida que a veces duraba hasta 1 hora. Por lo mismo, en las noches pues yo trataba de no hacer ruido porque si se despertaba y veía a alguien, enseguida comenzaba a contar su historia
ya que ella no distinguía entre si era de día o era de noche. Y así, una noche que se quedó dormida, yo también me acosté a dormir. Como la habitación estaba cerrada por completo, yo siempre sentía mucho calor, así que la cobija pues solamente me la ponía en las piernas. Yo dormía en un reposet frente a su cama. Entonces, como a medianoche me desperté. El calor estaba terrible. Y es que yo recuerdo que ya estando dormida me tapé el cuerpo con la cobija, así que casi sin moverme para no hacer ruido, me destapé, pero me di cuenta que mi esfuerzo no dio resultado porque la señora ya estaba despierta. Recuerdo que se dirigió hacia mí su mirada como un poco enojada y preguntó: ¿quién anda ahí? Así es que yo, con una voz suave para calmarla, le dije que era yo, que se volviera a dormir. Pero su respuesta fue lo que me aterró. Me dijo: no te estoy preguntando a ti, sino al hombre que te acaba de tapar. Mi papá luchó contra un cáncer muy agresivo por 1 año y medio más o menos. Por desgracia ganó el cáncer. Cuando ya estaba en etapa 4, él veía cosas. Veía animales, veía insectos y veía gente que no estaban. Las personas que él veía ya todas habían muerto. Pero te lo decía con tanta seguridad que hasta te hacía dudar de que tal vez el que no podía verlas era uno y no que él estuviera alucinando. Mi papá terminó por fallecer al poco tiempo. Hicimos su servicio funerario y todo. Cuando regresamos a casa, yo tenía pendientes algunos trabajos finales de la facultad, así es que me quedé hasta muy entrada en la madrugada haciendo la tarea. Me terminé acostando como a las 4 de la mañana más o menos. Y mi mamá tenía su reloj como a las 4:45 porque a esa hora es que madruga para ir al trabajo. Yo recuerdo que siempre que sonaba la alarma, mi papá le decía a mi mamá que si la apagaba él o la apagaba ella. Para mí era muy común escuchar ese murmullo porque yo soy de sueño muy ligero y mi cuarto queda pegado al de ellos, además de que acostumbramos a dormirnos con las puertas abiertas. Bueno, pues esa madrugada escuché el murmullo de la voz de mi papá diciéndole lo mismo sobre la alarma. Y por un momento no reaccioné porque se me hizo pues de lo más normal. Pero a los segundos capté que era imposible porque mi papá había fallecido una noche antes. Yo ya estaba acostada en mi cama, a oscuras, cuando lo escuché. Me quedé en shock. No me pude levantar. Estuvo la alarma sonando por varios minutos hasta que escuché a mi mamá levantarse de su cama y encender la luz de su recámara. En ese momento yo también me levanté de la cama y me dirigí a su cuarto. Cuando entré le pregunté si ella había escuchado algo y ella me volteó a ver muy extrañada y me dijo que no podía despertarse, pero que escuchaba la voz de mi papá llamándola por su nombre. Y así han pasado otras cosas con el paso de los años. Cuando yo era pequeño, más o menos como de 5 años, fui al hospital donde trabajaba mi abuelita. Fui con mi papá. La fuimos a visitar. A mí me gustaba ir a verla a su trabajo porque en parte pues también me parecía interesante el hospital y yo de grande pues quería ser médico.
Fíjense que era un hospital, no era ni muy grande ni muy chico. Tenía como que lo básico para atender una internación de urgencia, pero no mucho más. En ese tiempo, según pude recordar, ya de más grande, hubo un brote de E. coli en la ciudad donde estaba ese hospital. Y muchos niños pequeños y bebés pues se vieron afectados. Yo iba con mi papá de la mano. Fuimos a ver a mi abuelita por la mañana y a dejarle algunas cosas que la verdad no recuerdo bien qué eran. Nos quedamos platicando ahí un ratito con ella y recuerdo que quedaban 4 niños. En la noche volvimos a ir a buscar a mi abuelita a su trabajo y mientras caminábamos pasamos por una de las salas de internaciones de niños cuando de pronto oímos como un sollozo algo débil, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. Mi papá pensó que era un niño que estaba enfermo de coli o alguna otra cosa así. Así es que cuando encontramos a mi abuelita, mi papá le preguntó que si no iba a ir a revisar al niño que se estaba quejando. Mi abuelita se le quedó mirando un rato. Después vi que se acercó al oído de mi papá y le dijo algo. Poco después mi papá se le quedó viendo a ella y me tomó de la mano y nos fuimos. Yo obviamente pues no sabía nada y en una ocasión, un día que mis padres estaban platicando, yo me acerqué para tratar de escuchar la plática, una plática que estaban teniendo con mi abuelita. Y mi abuelita les dijo que los 4 niños efectivamente estaban ahí internados, pero 3 de los niños pasaron de cuidados intensivos a cuidados comunes, pero que uno de ellos, que tenía como 7 años, había tenido un problema en los riñones y se puso muy mal y lamentablemente falleció, por lo que era imposible que hubiera habido alguien en esa sala. Así es que después de que escuché eso, me dio mucho miedo y ya no quise ir a visitar a mi abuelita al hospital. En el Hospital Civil de Uruapan, siendo aún estudiante, trabajé al 2x1 con una compañera. Y en una ocasión, teniendo un paciente que había estado muy mal durante la cirugía, su esposa siempre estaba con él. Y por la noche, cuando mi compañera y yo tuvimos la guardia, le tocaba un medicamento. Yo siempre entraba en la noche y para no despertar a los pacientes ni a los familiares, pues prendía la luz del baño y así solo me daba la luz a mí. En eso, junto a la cama del paciente, estaba un muchacho parado en la penumbra. Yo le dije en voz muy bajita: buenas noches. Solo le voy a poner su medicamento. ¿Qué es usted del Señor? Y me contestó: soy su hijo. Así es que pues yo continué, terminé de ponerle su medicamento y le volví a dar las buenas noches y salí muy despacio para no hacer ruido. Se me hizo raro que estuvieran 2 personas con un paciente, pero como el señor estuvo tan mal, pues pensé que a lo mejor la administración del hospital lo había permitido. Al día siguiente le tocaba medicamento a las 7 de la mañana y yo le pregunté a la señora que a qué hora se había ido su hijo, porque pues no lo volvía a ver salir. Y ella me contestó sorprendida. Primero se me quedó viendo y después me dijo: no vino nadie, solo he estado yo aquí y nuestro único hijo falleció hace 3 años. Yo no le respondí nada y salí sin poder creer lo que había pasado.